Aquí comienza Reporte Minero y Energético. Auspicio de SQM, Yodo, Nutrición Vegetal, Duna, sonidos de tu mundo. ¿Cómo están? Comenzamos este nuevo capítulo de Reporte Minero y Energético aquí en Radio Duna, Duna.cl y como siempre en reporteminero.cl. Una hora en que conversamos de las principales novedades, los temas que se están discutiendo, las informaciones y noticias del ámbito minero y energético. Les recordamos que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales en @reporteminero y @Radio Duna. Según un estudio de la Comisión Chilena del Cobre, la proyección del consumo de agua en la minería del cobre para los próximos 9 años alcanzará 22,1 metros cúbicos por segundo, con un crecimiento anual promedio de 1,5%. En un territorio donde la escasez hídrica es un tema crítico y prioritario para el desarrollo de la vida y también de las actividades económicas que hacen posible la subsistencia, hoy más que nunca es necesario revisar los tiempos que se requieren para que los proyectos de desalación se conviertan en realidad. Uno de los temas que vamos a estar conversando en este capítulo de Reporte Minero y Energético aquí en Duna. Para eso, para hablar de los desafíos que enfrentan las desaladoras, el contexto también que se presenta, estamos en el estudio con el director ejecutivo de la Asociación Chilena de Desalación y Reuso, Rafael Palacios. Rafael, un gusto como siempre, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación, Nicolás, un gusto. Yo estaba dando el dato de la comisión, ¿no? De la Comisión Chilena del Cobre. Sumo otro dato que es de la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad, que ha sondeado, digamos, que una planta desaladora tarda en promedio 139 meses en construirse. No hay una gran diferencia con respecto al tiempo que hemos comentado, ¿no? Y uno diría plantas desaladoras con una situación de escasez hídrica, con el beneficio a las comunidades que existe, ¿cómo se puede demorar tanto? Es una excelente pregunta. Son 139 meses, son más de 11 años. Sí. De hecho, es como el ícono de la permisología en este caso. No hay una actividad económica que tenga que ingresar, digamos, que tenga que obtener sus permisos, que demore más tiempo. Lo cual no deja de ser curioso, como dices tú, siendo que es una infraestructura inocua. Claro. En el sentido, que no tiene impactos ambientales. Ahora, con la entrada en vigencia de la ley marco de autorizaciones sectoriales, tenemos la expectativa de que eso efectivamente se reduzca. Uh-huh. ¿Ya? El Ministerio de Economía, en un trabajo que nosotros los apoyamos, hablábamos de un 30% más o menos, particularmente de la fase post-Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, claro, o post-RCA, que es lo que se denomina la parte sectorial, ¿no? Ahí, de los 11 años que puede tomar hoy día una desaladora, tenemos más o menos 7. Uh-huh. Y eso solamente por eficiencia administrativa, ¿no? Son varias las consecuencias. Uno es que estos permisos son sucesivos, sí, ¿no? Uno tiene, para poder llegar al número 7, uno tiene que pasar por el 1, el 2 y el 3. Y que te aprueben el 1, que te aprueben el 2 y sucesivamente. Exacto. Y la ley marco de autorizaciones sectoriales permite los paralelismos, uh-huh, ¿no? Que uno pueda solicitar distintas autorizaciones en forma paralela. Eso ya gana tiempo. Claro. Otro, y esto también resulta que puede ser aplicable tanto a la parte sectorial como ambiental, es que es una industria nueva. Es una industria nueva que de hecho no tiene una tipología propia en el Sistema Nacional de Impacto Ambiental y que se desarrolló bastante rápido y con mucha fuerza, ¿no? Entonces, probablemente, como sin darse cuenta, Chile ya tenía 20 desaladoras y las agencias públicas no tenían el conocimiento para poder evaluarla, entonces probablemente empezaron a tratar de verlo con mayor exhaustividad, claro, ¿no? Y eso ralentiza las cosas. Nosotros esperamos efectivamente que la ley marco con la ejecución de los reglamentos, hay más de 10 reglamentos que tienen que dictarse, pueda hacer una gran diferencia, particularmente lo que es concesiones marítimas, que es como la puerta de entrada, uh-huh, para un proyecto de esta naturaleza, y después en la parte sectorial, sin duda. Y ahí poder reducir, como te decía yo, un 30% y llegar a unos 7 años. Yeah. Deberíamos aspirar a 5. Eso sería razonable, estaríamos dentro de un benchmark más o menos. 5 razonable. 5 podría... 5, o sea, claro, estás pasando de 12 años a 5, claro, 7 eventualmente. Exactamente, sí. Sí. Un proyecto de esta naturaleza en España, por ejemplo, se demora 5 años. Yeah. ¿Ya? Ello, en la medida que no tenga una declaración de urgencia, que es una herramienta que muchos gobiernos utilizan.
y que yo creo que este gobierno muy probablemente, o el siguiente, ya estamos casi, digamos, en el cambio uno a otro, debiera utilizarlo en particular para la desaladora de Coquimbo, ¿no? Siendo un proyecto urgente, prioritario, que necesita entregarle agua a la conurbación Coquimbo-La Serena. Si, no puede demorar 12 años. ¿Pero existe actualmente en la norma esa posibilidad de que un gobierno aplique esa declaración de urgencia? Existe una norma que un proyecto ingresa al sistema de evaluación de impacto ambiental con una declaración de urgencia, pero la verdad que no hace mucha diferencia, porque básicamente le reduce los plazos. No la pone primero en la fila. A la propia administración, le reduce los plazos a la propia administración. Pero sabemos que el problema no está ahí. Sabemos que el problema está en que la infinidad de observaciones que los distintos servicios públicos presentan en el sistema de evaluación de impacto ambiental obliga a los titulares, en este caso al Ministerio de Obras Públicas, que es el titular, a congelar o a suspender la evaluación, y se pueden demorar 1 o 2 años en recabar toda la información que le están solicitando para poder responder adecuadamente esas preguntas. Estamos conversando con el director ejecutivo de ACADES, Rafael Palacio. Rafael, a ver, otro pelo en la sopa. Otro que tiene que ver, otro más, otro de tantos. La ley la ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas. Hay un tema ahí también con respecto a las desaladoras, ¿no? Cuéntanos un poquito, estábamos hablando fuera de micrófono de eso. Hay un tema... Lo que tiene que ver con los sitios prioritarios. Ojo. Sí, tiene que ver, no con la ley del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, es una ley que ya está, digamos, entró en vigencia, pero esa ley mandataba al Ministerio de Medio Ambiente a llevar adelante un proceso de, digámoslo así, actualización de lo que son los sitios prioritarios. Era un proceso que la ley establecía que podía tomar 5 años, que requería la dictación de un reglamento de por medio y de una política. Pero, digamos, sin ninguna de esas dos cosas en la mesa, o todavía conocidas que estén a la vista, el Ministerio de Medio Ambiente ya lanzó esta actualización de sitios prioritarios a través de una consulta pública que terminó la semana pasada y que se extendió por un plazo de 10 días. Esos sitios prioritarios hoy día efectivamente están, digamos, afectando, están sobrepuestos hoy día a mucha infraestructura existente. En particular el caso de las desaladoras, estamos hablando de la región norte del país. Hemos tenido conocimiento de que hay sitios prioritarios, por ejemplo, donde van los acueductos. Y eso es muy complejo, porque en el fondo esa infraestructura no fue excluida como debiera haber sido, porque, por ejemplo, los sitios prioritarios han excluido carreteras, lo cual es lógico, ¿no? Sí, claro. Pero si excluyen carreteras o líneas de transmisión de energía eléctrica, también deben excluir ductos. Para tenerlo súper claro, si un lugar es definido sitio prioritario y actualmente pasa un acueducto, habría que eliminar ese acueducto. No. Va a depender del plan de manejo. ¿Ya? Pero te genera una incertidumbre gigantesca. Porque eventualmente podría pasar eso. Porque podría eventualmente... Depende de lo que diga el plan de manejo y cómo esa infraestructura existente es compatible o no con lo que se quiere proteger en ese sitio. ¿No? Ahora, todas las infraestructuras requieren servidumbres de paso, de mantenimiento, requieren pasar vehículos, ¿no? Muchas de ellas están pensadas para expandirse, ¿cierto? Para agrandarse. Por lo tanto, estamos en una situación relativamente compleja y hay muchas empresas que están efectivamente haciendo sus observaciones y muchos gremios también, partiendo por la CPC. ¿Qué se podría hacer, Rafael, para poder evitar esos conflictos con respecto a este punto que estamos tratando? ¿Cuál es la propuesta, digamos, que ustedes como hoy por hoy lo que estamos esperando es tener que seguir un poco el procedimiento que estableció la ley? O sea, que tengamos primero la política. La política un poco llamaba a la comunidad científica y también a los pueblos originarios a ser parte, digamos, de la justificación de por qué un sitio debía o no ser prioritario. No es llegar y que el Ministerio de Medio Ambiente diga, aquí sí hay un sitio prioritario, digamos. O sea, esto tiene que tener una justificación detrás que todavía no se conoce, digamos. Y al mismo tiempo, cuando decía, faltan esos dos pasos legales, ya que es necesario que estén, digamos, para poder ver qué va a dictar ese reglamento. Ese reglamento tiene sanciones. Hay determinadas sanciones de determinadas cosas que pueden pasar en esos sitios prioritarios. No conocemos, digamos, cuáles son las razones de esas sanciones. En fin, hay mucha incertidumbre todavía que para que este procedimiento se implemente adecuadamente, faltan todavía pasos que yo creo que no podemos saltarnos. O sea, es seguir el camino que no hemos fijado. Que la propia ley trazó, que el legislador trazó. Ya, aquí hay que hablar con el Ministerio de Medio Ambiente, me imagino, pero con otras instituciones como, por ejemplo, no sé, pienso la Contraloría General de la República.
O sea, hoy día estamos en una fase de una consulta ciudadana. Todos los actores, digamos, gremios, empresas, están presentando esas observaciones. Muchas de ellas probablemente en la línea de lo que yo estoy señalando. Y si el Ministerio de Medio Ambiente acoge esas observaciones, entonces debiera postergar, ¿no?, la dictación de los sitios prioritarios a la espera, digamos, de que efectivamente se dicten primero los reglamentos y la política que mandata la ley. Conversamos en Reporte Minero y Energético en Radio Duna con el director ejecutivo de ACADES, Rafael Palacios. Rafael, y esto en el contexto también de la proyección que se tiene con respecto a nuevas plantas desaladoras. Vamos a hablar del reuso también, muy clave en esto, pero ¿cuál es la mirada que se tiene al respecto? Estamos hablando de tener certeza primero, pero ¿hay interés en nuevos proyectos por parte de inversionistas locales e internacionales también? ¿Cómo lo miran? Sin lugar a dudas. Hoy día en nuestro catastro de proyectos, que valga, digamos, la precisión, no son solo plantas desaladoras, sino que es infraestructura hídrica no convencional, porque incorpora plantas desaladoras, pero también proyectos de reuso, claro, y también proyectos de extracción y transporte de agua de mar, ¿no? En la minería en particular podemos utilizar agua desalada o agua de mar. Están las plantas multipropósito también, ¿no? Las plantas multipropósito son plantas de agua desalada que pueden abastecer a la minería y a otras industrias, como por ejemplo la energía o otras industrias, la agricultura. En fin, pero ese catastro que hoy día lo llevamos junto con la Corporación de Bienes de Capital, tenemos una metodología, ellos tienen una metodología bastante robusta y exhaustiva, tenemos 51 proyectos, ¿no?, en distintas etapas que equivalen más o menos a casi 25.000 millones de dólares. Es un número bastante importante en materia de proyectos, considerando que hoy día tenemos ya 32 plantas desaladoras y sistemas de extracción y transporte de agua de mar. Esto quiere decir un poco, tú partías del programa hablando un poco de las proyecciones de consumo de agua en la minería, ¿no? Sí. Cómo estas van a subir más o menos un 1% anual. Aquí un poco este catastro de proyectos busca llegar a esa meta, poder abastecer a la industria minera en particular, pero también a otras industrias, ojalá a la agricultura y sin lugar a duda también a ciudades, ¿no? Hay ciudades de la región, de las regiones desde Arica, probablemente hasta Valparaíso. Sí, claro. En particular, de nuevo, Coquimbo, ¿no? Coquimbo, sí. Que pueden ver enfrentados a una escasez que tengan que incorporar un suministro de agua desalada, en particular en regiones costeras, ¿no? Entonces, es un catastro, y para responder a tu pregunta, sí, efectivamente, el hecho de que hayan 51 proyectos de distinto tipo, distinto tamaño, con distintos inversionistas detrás, ¿cierto?, habla de que es una industria que despierta mucho interés nacional e internacional. Y habla de un crecimiento potencial, esto es potencial, sí, claro, ¿no?, en la medida que tengamos reglas del juego claras. Es el punto, pero están a la espera, están mirando, falta un... Sí. Ya, ahora sí entro, lo estoy simplificando muchísimo, digamos, pero para que se entienda. Sí, hay ciertas reglas del juego todavía que están por definirse. Hay determinados proyectos de ley que están en discusión en el Congreso. Uno hoy día ha estado ya 3 veces para ser votado en la sala del Senado, sin llegar a ello, esperando pasar a su segundo trámite constitucional. ¿Cuál? El proyecto de ley que regula el uso de agua de mar para desalación, ¿ya? O sea, clave es bien clave y base, digamos, para usted. Sobre todo para los proyectos multipropósitos, en particular para los proyectos multipropósitos, porque son proyectos que hoy día necesitan de una herramienta jurídica para poder desarrollarse, si no hoy día, digamos, enfrentan costos altísimos y dejan de ser competitivos. Hay también proyectos de ley que buscan regular el reuso, ¿ya? Y bueno, lo que ya habíamos hablado de la ley marco de autorizaciones sectoriales, que están pendientes estos 10 reglamentos, ¿no? Y al final también yo diría que una parte de esta inversión va a depender en gran medida también de una reforma al sistema de evaluación de impacto ambiental, que hoy día hay un proyecto de ley, pero que entendemos que está medio parado, ¿no? Entendemos que ese camino probablemente no va a ahondarse, pero sí sigue siendo absolutamente necesario. Todavía, digamos, estos 11 años no son viables, digamos, mantener esos plazos para poder materializar estas inversiones. Eso tiene que acortarse y para eso tenemos que entregarle certeza a los inversionistas con todas estas piezas del puzzle, ¿no? Claro. CIA, parte sectorial, ley marco, o sea, ley de desalación y también eventualmente algunas reformas, tal vez no necesariamente proyectos de ley, que puedan incentivar el reuso, que yo creo que ahí es donde está probablemente la parte más
la inversión más interesante en el corto plazo. ¿Incentivos desde exenciones tributarias? No, insisto, reglas del juego claras, Claro, digamos, básico, certeza para el inversionista, sí, hoy día hay, en el caso del reuso, hay algunas incertidumbres que podrían, digamos, o sea, que necesitamos esclarecer, resolver para poder avanzar en esa dirección. Conversamos con Rafael Palacios, director ejecutivo de ACADES. Te sumo otro tema legislativo, el proyecto de ley de permisos medioambientales, porque también aquí hubo, y siempre es bueno recordarlo, la ley marco de permisos sectoriales, en todo esto que se ha llamado permisología, digamos, que hay varios sectores que dicen el concepto no es el adecuado, pero se entiende, digamos, la conversación. Pero lo otro es lo que tiene que ver con los permisos medioambientales. El sistema de evaluación de impacto ambiental, efectivamente. Yo te mencionaba está pendiente, en este gobierno hubo una iniciativa, un proyecto de ley bastante discutido, no ha avanzado hoy día, todo indica que no va a avanzar, ¿ya? Y por lo tanto vamos a quedar trunco de nuevo, pero como dices tú, es una gran deuda, ¿no? Tenemos que avanzar en una modificación sustantiva al sistema de evaluación de impacto ambiental, ojalá incorporando una etapa de evaluación previa, ¿no? Una evaluación previa que defina ciertas cosas y que no se pueda retrotraer. Si el problema es que hoy día tenemos un sistema de evaluación de impacto ambiental que tú puedes llegar, digamos, al final y al final te pueden retrotraer a la casilla número 1. Vuelva a empezar. Ahora, que eso me imagino que no va al punto de no dejar la posibilidad de eventualmente tener que llegar a judicializar un proyecto. No, si esto estamos en fase administrativa. Eso. ¿No? Efectivamente, hoy día la fase judicial te puede retrotraer. Sí. No, estamos hablando de que el sistema hoy día no define cosas esenciales que de alguna forma determinan la viabilidad de un proyecto en una etapa temprana, en una etapa inicial, ¿no? Es razonable discutir políticamente, si tú quieres, si un proyecto es aceptado o no aceptado por las autoridades, por las comunidades o por la zona afectada. Eso es razonable, pero esa discusión tiene que darse en un inicio, en las etapas, en el fondo, donde estamos con ingeniería de perfil. No es necesario avanzar en la ingeniería de detalle para definir en el fondo. Y después, en esa etapa se tienen que determinar los impactos ambientales principales y en función de eso, hacer un estudio de impacto ambiental. Pero una vez que tú ingresas ya haciendo este estudio de impacto ambiental, tú ya estás discutiendo si las medidas de mitigación son las apropiadas o no son las apropiadas. Sí, claro. Pero tú ya no puedes volver a discutir en esa etapa si es que el proyecto va o no va, ¿no? Porque eso ya se zanjó. Eso debiera, en el sistema hoy día no se zanja nunca. Evidente. No se zanja nunca. La lógica lo indicaría, pero lo más lógico a veces no es lo que se aplica. Tienes que ir en etapas sucesivas, ¿ya? Y la primera etapa es definir si ese proyecto de inversión es viable o no es viable de acuerdo a las normas que existen y de acuerdo, digamos, al estado del arte de esa localidad, de esa región o de esa comunidad, ¿no? Si eso no es viable, bueno, ok, se descarta, ni un problema, digamos, en una etapa temprana. Un poco lo que pasó ahora con el proyecto más grande, la inversión más grande que ingresaba al sistema de impacto ambiental de hidrógeno verde. Ingresa un proyecto de esa magnitud y resulta que ahora el titular dice, ¿saben qué? No, en estas condiciones yo no sé si sigo, ¿no? Claro. O sea, en el fondo le están diciendo, o sea, parece que tu proyecto a lo mejor no es viable, ¿no? Y ya ingresamos un estudio de evaluación de impacto ambiental con todos los costos que eso necesita, ¿no? Entonces, tenemos que tener una etapa temprana que zanje las cosas, digamos, la viabilidad de un proyecto y probablemente también reducir esto de la ventanilla única, ¿no? El sistema de evaluación de impacto ambiental hoy día trabaja sobre la base de que ese estudio de impacto ambiental o declaración de impacto ambiental se distribuye a todos los órganos con competencias ambientales, órganos públicos con competencias ambientales. Y todos, por supuesto, que opinan. Seremías regionales. Todos. Los si le preguntan, el tipo tiene que hacer su trabajo. Obviamente. Eso no es criticable. La pregunta es, ¿por qué le estamos preguntando, por ejemplo, en el caso del mall ahora aquí de Vitacura, ¿no? Sí. ¿Por qué le estamos preguntando a la CONADI respecto, digamos, de una infraestructura que está en donde no hay afectación indígena? ¿Cierto? Ella dice, bueno, hay un tema indígena a 3,5 kilómetros detrás del cerro, digamos. Está en su debido obligación hacerlo ver. La pregunta es, ¿por qué estamos preguntando? ¿Por qué no definimos de forma anticipada quiénes son los órganos del Estado que tienen competencia realmente para evaluar esos estudios de impacto ambiental? Conversamos aquí en Reporte Minero y Energético con el director ejecutivo de ACADES, Rafael Palacios. Rafael, nos quedan unos minutos de conversación. Hablemos un poquito del Congreso ACADES.
Hablemos del Congreso cada vez. 17 al 19 de marzo. Queda todavía, pero los congresos sabemos que hay que... Ya lo están preparando ustedes hace harto rato con el equipo. Nosotros venimos trabajando en esto hace mucho tiempo. Nosotros tuvimos la primera versión en el 2024 y decidimos no hacerlo bienal. ¿Ya? Y por lo tanto lo vamos a hacer ahora en marzo. Nos ha ido muy bien. Ya tenemos más de 50 invitados, digamos, confirmados. Tenemos gente internacional, invitados internacionales, como por ejemplo de Australia, ¿no? que es un país que tiene muchas lecciones que compartir con nuestro país. ¿Ya? Tenemos un académico de Sydney, tenemos también por ejemplo, al CEO de Agua Power, que es una empresa gigantesca de Arabia Saudita. Tenemos a gente a Iván Arriagada, confirmado, de Antofagasta Minerals también. En fin, tenemos a un conjunto de invitados, de speakers que van a estar en ese día, además también de todos los auspiciadores que hoy día nos acompañan, que son muchos y que estamos muy contentos y que aprovecho de agradecerles ahora en esta entrevista, digamos, su apoyo. Han sido súper importantes, en particular SACIR, Aguas Pacífico, también Antofagasta Minerals. En particular a ellos quiero agradecerles, digamos, porque han sido, digamos, los auspiciadores líderes, y también a Aquatec, que es nuestro auspiciador de innovación. Vamos a tener también, por ejemplo, van a ser 2 días, en realidad 3, pero 2 días full. Esperamos también tener, este es un congreso que aúna o reúne no solo a la industria, no es un congreso técnico. Ya, perfecto. Ya es un congreso que reúne a la empresa, sin duda, a toda la industria de la desalación y el reuso de las fuentes no convencionales, pero también al sector público. Queremos tener a las autoridades recién electas, esperamos contar con el presidente de la República. Estamos hablando de marzo, o sea, estamos hablando de marzo, ya van a estar, digamos, recientemente estando inaugurando, digamos, su nuevo gobierno. Queremos invitar a la o el presidente de la República, queremos invitar a sus ministros principales, al ministro de Hacienda, al ministro de Economía, al ministro de Obras Públicas, y por supuesto también vamos a estar con distintas organizaciones no gubernamentales, ONG, las estamos invitando. Es un diálogo transversal, donde queremos que todos puedan, digamos, tener una opinión y al mismo tiempo también invitar a sacar, digamos, esta discusión fuera de los 4 muros de la empresa y llevarla a todo el país. Rafael Palacio, director ejecutivo de ACADES. Como siempre, Rafael, muchas gracias por tu tiempo, conversar de estos temas y éxito en lo que se viene, ¿no? Muchísimas gracias, Nicolás. Que estés muy bien. Gracias. Y desde hace 57 años que los productos y soluciones de SQM Yodo Nutrición Vegetal aportan industrias estratégicas, facilitando el progreso y bienestar en áreas cruciales como la salud, la tecnología y la alimentación. En SQM Yodo Nutrición Vegetal desarrollan capacidades únicas que transforman recursos en vida y progreso. Estamos en Reporte Minero y Energético aquí en Radio Duna. No olviden comentarnos también sus temas, lo que quieren que conversemos en el programa, las entrevistas también que siempre alojamos en duna.cl, reporteminero.cl. Siempre importante poder tener el feedback, ¿no? Para que podamos seguir haciendo este programa con ustedes aquí en duna.cl y en reporteminero.cl. Tenemos antes de la pausa algunas noticias, informaciones bien relevantes que compartir con ustedes. Por ejemplo, el tema que se ha tomado la agenda pública, evidentemente, lo que tiene que ver con las cuentas de la luz, la electricidad, y cómo en cuestión de días, cambiando desde el punto de vista de la institucionalidad. Bueno, el viceministro de Energía y Economía, Álvaro García, anunció que se devolverán los cobros excesivos registrados en las cuentas de electricidad de los consumidores tras detectarse errores tanto en empresas generadoras como en la transmisora Transelec. Estamos hablando de más de $200 millones, pero pensando en lo que sucede con el tema de las generadoras que conocimos la semana pasada y lo que se anunció hace un par de horas, la situación de Transelec, que ha señalado que informó a las autoridades, la Comisión Nacional de Energía, Ministerio de Energía, entre otros, en octubre pero de 2024. Los reembolsos, que alcanzarían aproximadamente $115 millones, esto pensando en lo primero que se supo, ¿no? Este error metodológico que acusaban desde el Ministerio de Energía, comenzarán a aplicarse desde enero próximo y se sumarán a la reducción tarifaria ya prevista. Según explicó el viceministro Álvaro García, las compañías involucradas manifestaron su disposición a compensar a los usuarios afectados. En el caso de Transelec, la empresa reconoció haber detectado inconsistencias en la valoración de su capital e inventario de instalaciones. Esto derivó en una sobrevaloración que impactó el cálculo de las tarifas.
La compañía aseguró haber informado voluntariamente de la situación al Ministerio de Energía, como comentábamos, pero también a la Comisión Nacional de Energía y el Coordinador Eléctrico Nacional a fines de 2024, específicamente en octubre de 2024, comprometiéndose a corregir los valores tarifarios y restituir los montos cobrados en exceso. Bueno, respecto a la responsabilidad del error metodológico, volvemos a lo que fue esta primera información que conocíamos sobre el tema tarifario de la electricidad. Esto principalmente por la incorporación de 2 veces el IPC en los cálculos tarifarios. El ministro Álvaro García aclaró que la Comisión Nacional de Energía fue el origen del problema, ya que la metodología vigente se estableció por decreto en 2017, los decretos tarifarios. Aunque fue la propia CNE quien detectó el error, lo hizo tardíamente, señaló el ministro García. Por esta razón, el presidente Gabriel Boric solicitó la renuncia de quien fuera secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía, Marco Mancilla, como medida de responsabilidad institucional. En su reemplazo asumirá Mauricio Funes Huerta, actual jefe del departamento jurídico del organismo. Este se suma también a lo que fue la renuncia de quien fuera ministro de Energía, Diego Pardo. Mauricio Funes Huerta, ¿quién es? Posee una amplia trayectoria en materia de regulación eléctrica. Desde 2020 se desempeñó como abogado senior del Ministerio de Energía, donde estuvo a cargo de los procesos tarifarios asociados al segmento de transmisión. Bueno, siguen los temas entonces con las cuentas de la luz, con los sobrecobros, claro, y el manto de duda, el efecto a la fe pública también, que se da con este tipo de situaciones y que vamos a seguir revisando el reporte minero y energético. En otras noticias del sector, en el marco de Forede 2025, se anunció un avance clave para la pequeña minería de las regiones de Atacama y Coquimbo, con la firma de los primeros contratos de arriendo de concesiones mineras, estos pertenecientes a CMP, Compañía Minera del Pacífico, en el marco del convenio CMP y ENAMI. Este acuerdo contempla la disponibilidad de 44.000 hectáreas de propiedad de CMP, cuya gestión de arriendos está a cargo de ENAMI, permitiendo que los pequeños productores accedan a terrenos con información geológica de base y reciban asesoría técnica especializada para desarrollar nuevas operaciones productivas. Un ejemplo del impacto concreto de este convenio es el caso de Sandro Riquelme, quien opera la mina Inca 155 en el sector de Vallenar. Ya solo 3 meses de firmado su contrato y alcanzó una producción de 50 toneladas, evidenciando el potencial del modelo colaborativo entre la gran y pequeña minería. Y por último, antes de ir a la pausa, contarles lo que ha sido también un tema bien relevante con respecto a retos internacionales, y tiene que ver con Codelco, porque la mayor productora de cobre del mundo y una clave en la plataforma de innovación abierta, en Nomotip, en este caso, lanzaron un reto internacional para identificar y pilotear soluciones tecnológicas que reduzcan el polvo en suspensión, o el nombre técnico el PM10, provocado por la interacción entre la mina subterránea o block caving y el rajo abierto de operaciones como, por ejemplo, Chuquicamata. El control de polvo en este contexto representa un desafío técnico de complejidad, donde confluyen topografía, escala operacional y clima externo. La coexistencia de ambos métodos de explotación genera vibraciones y desplazamientos de taludes que liberan material particulado, afectando continuidad operacional y estándares ambientales. Los proponentes deberán medir, controlar y también mitigar el polvo en suspensión en esos actores, proponiendo soluciones que se integren a la operación diaria sin interrumpir la productividad, clave también en esto. ¿Cuáles son los requisitos de la convocatoria de este reto internacional, cuyo plazo máximo es el 27 de noviembre? Ustedes pueden encontrar toda la información en reporteminero.cl. Momento de hacer una pausa, regresamos de inmediato con más noticias, conversación, novedades de la industria minera y energética aquí en Reporte Minero y Energético por Radio Duna. Seguimos con más de Reporte Minero y Energético aquí en Radio Duna. Desde las antiguas salitreras del siglo XX hasta los complejos químicos de última generación en el norte del país, Chile ha consolidado una trayectoria única en la producción global de yodo. Este elemento, esencial para la salud, la nutrición y la tecnología moderna, tiene a nuestro país como su mayor fuente de abastecimiento, con cerca de 30.000 toneladas anuales. Chile concentra más del 60% de la producción mundial, de hecho, destacando como el único productor a gran escala que opera bajo estándares ambientales y de trazabilidad.
En la siguiente nota conoceremos cómo SQM Yodo Nutrición Vegetal ha promovido un ecosistema de colaboración con la academia para agregar valor a este mineral no metálico y así mantener la competitividad en mercados internacionales. El yodo, un elemento cotidiano para muchos y de aparente simpleza para otros, se ha consolidado en los últimos años como un recurso mineral no metálico estratégico para el desarrollo de diversas industrias. Escaso en el planeta, gran parte del yodo natural producido a nivel mundial proviene de los caliches y salmueras del norte de Chile. Luis Ayala, Ceremi de Minería Antofagasta, Lorena Mozo, médica endocrinóloga, y Aníbal Abogavir, gerente de comunidades y administraciones públicas de SQM Yodo Nutrición Vegetal, explican al respecto. Actualmente Chile se posiciona en el ranking número 1 a nivel mundial y abarca el 67% del mercado mundial también y cuenta con el 10% de las reservas a nivel mundial. Se utiliza a nivel mundial, sobre todo como medio de contraste para uso en medicina, que nos permite que en rayos, cuando nos hacemos un escáner, una resonancia, sobre todo las tomografías, necesitan un contraste para determinar los distintos tejidos, pero además está el consumo humano del yodo y además está el yodo en los otros usos, que son en la agricultura y también en ganadería. También para la tecnología y una serie, por ejemplo, las pantallas de celular y las pantallas de las tablets tienen yodo. Y una serie de otros elementos también ocupan el yodo que incluso hoy día se está incorporando para los fertilizantes. Además de tener la planta de yodo más grande del mundo, el conocimiento adquirido y desarrollado por años en el norte de Chile es una ventaja competitiva que ningún mercado puede igualar. Marcelo Cortés, director de Innovación y Transferencias Tecnológicas de la Universidad de Antofagasta, expone sobre el desarrollo local. La Universidad de Antofagasta, a través de la Escuela de Salitre y Minas, se instala en 1918 acá en la región para trabajar minería no metálica. Se llamaba Escuela de Salitre y Minas. Por lo tanto, lo que es la minería no metálica no asociada a litio es parte de la historia de esta región y de la misma universidad. Como herederos de la industria del salitre, ya llevamos años trabajando en el caliche, trabajando en nuevas formas de producción, pero en la minería no metálica y en SQM en particular, tenemos muchos procesos que son innovadores en el mundo entero. Y para eso, para desarrollar esos procesos que son más sostenibles, que son únicos en el mundo y que están patentados también, necesitamos ir a la academia. Nosotros tradicionalmente hemos sido investigadores de nivel nacional y mundial en el tema de las minerías no metálicas. Es el único lugar donde existe en esta forma, en forma de caliche, ¿verdad?, que se denomina este compuesto y que se procesa sobre tecnología desarrollada dentro del país. La producción de yodo acá en Chile sí tiene altos los estándares, es sostenible, todas las faenas es sustentable y sobre todo es segura. Con un crecimiento sostenido en los próximos años, gracias al tecnificado desarrollo de la producción del yodo nacional, el norte de Chile se posiciona como una plataforma industrial y tecnológica de referencia internacional de minerales no metálicos. La capacidad de juntarse, de buscar ideas, buscar soluciones, yo la encuentro única en esta región, en el sentido de que todos tienen la disposición, las ganas de sacar adelante de la mejor forma diferentes tipos de proyectos. Estamos constantemente trabajando con la academia, estamos constantemente trabajando con el sector público y el sector privado para buscar soluciones y de esa manera sacar el mineral más rico, más puro y que genere mayores cambios al mundo que estamos viviendo hoy, sobre todo para el desarrollo de nuevas tecnologías, para el desarrollo y el progreso humano. En medicina, tecnología y agricultura, el yodo chileno sigue siendo parte esencial de la vida moderna. Su extracción responsable y su valor estratégico refuerzan el papel del norte del país como protagonista global en la producción de este elemento, un recurso pequeño en cantidad pero de enorme impacto para el futuro. Seguimos el reporte minero y energético aquí en Radio Duna. A pocas horas de concretarse lo que habría sido la segunda huelga legal en la historia de Minera Antucoya, el sindicato número 1 de trabajadores y Antofagasta Minerals, para sus mineros, el grupo Luxic, lograron sellar un acuerdo que puso fin al proceso de negociación colectiva.
Un bono de término de negociación de 20 millones líquidos, un préstamo de 3 millones líquidos y un incremento real de los sueldos bases de un 3,3% fueron algunos de los puntos acordados entre las partes. Vamos a conocer los alcances, también los desafíos que quedan pendientes tras esta compleja negociación. Para eso estamos vía telefónica en contacto con el presidente del sindicato número 1 de trabajadores de Minera Antucoya, César García. César, un placer, muchas gracias por tu tiempo y conversar con nosotros en Reporte Minero y Energético. Hola Nicolás, buenas tardes a todos y gracias por la oportunidad de este espacio para poder conversar un poquito de lo que fue nuestra negociación colectiva. Esa es la idea, César. Y déjame primero, para comenzar esta conversación, ¿con qué sentimientos quedan luego de lo que fue esta negociación colectiva con la empresa? Bueno, más que sentimiento, dada la circunstancia en cómo llegamos al acuerdo, más bien lo que fueron compromisos, ¿ya? Y compromisos de ambas partes, en virtud de lo que se venía haciendo en los años anteriores y en el último tiempo, digamos, con la camiseta puesta por parte de los trabajadores y por parte de la compañía para empezar, digamos, a conseguir las metas de cada año. Y por supuesto, por ahí va el tema del compromiso y un grado de satisfacción, obviamente, nuestra parte y así también de la compañía. Uno hace esa lectura, finalmente. César, se hablaba de yo lo decía también en la introducción, pero se leía y se comentaba que era una compleja negociación. ¿Por qué fue compleja? Todas las negociaciones colectivas evidentemente tienen sus complejidades, como no, pero ¿fue distinta a la anterior que tuvieron? Sí, mira, si me da unos segundos adicionales, te puedo complementar un poco. Lógico. El 2019 nosotros tuvimos la negociación más compleja, la cual derivó en una huelga. Así es. Ahí teníamos mucho dolor, por decirlo de alguna manera, en la actividad minera, las cuales pudimos resolver en ese momento. Después tuvimos las del 22, la cual fue mucho mejor el proceso, y sin duda que este proceso del 2025 ratifica los compromisos de ambas partes, como mencioné anteriormente, respecto a buscar el crecimiento de la compañía en un ganar-ganar. Claro, en términos de metas de productividad, pero también de mejor calidad para los trabajadores y trabajadoras, que debería ser lo evidente, pero a veces no es tan evidente. Sí, bueno, en aspecto, digamos, de las mejoras sustanciales que hemos conseguido en esta negociación, refleja, digamos, un crecimiento tanto del instrumento colectivo, que va de la mano con los incrementos en los beneficios, y tanto así como en los bonos variables y fijos. Conversamos con el presidente del sindicato número 1 de Minera Antucoya, César García. César, ¿cuáles fueron los puntos que generaron algo más de distancia con la compañía en este caso? Principalmente fueron unos puntos de referencia en cuanto al incremento del sueldo base, el continuado operacional, y el bono variable mensual y el bono trimestral. Esos fueron los puntos, digamos, donde estábamos trabados, y la compañía en algún momento mostró alguna postura dura, digamos, para avanzar. Pero la verdad, las cosas que, y sinceramente te puedo comentar de que el diálogo superó, digamos, la situación de coyuntural que teníamos en ese momento, y creo que pudimos salir adelante en esos puntos. Ahora, ¿quedaron temas pendientes? ¿Ustedes como sindicato consideran que quedaron algunos temas, o también dentro de lo que eran los puntos y el petitorio que se dio en la negociación colectiva? Yo diría que no tenemos puntos pendientes. Hoy día la compañía ha respondido a los incrementos de bonos nuevos, por decirlo de alguna manera, que es un bono flex y el bono trimestral, que fueron incorporados en la negociación del 22. Y ahí teníamos una necesidad importante, digamos, como beneficios nuevos de incrementarlo y ponerlos a tono con el mercado, digamos, de las negociaciones.
o sí, ahora haciendo memoria rápidamente, hay un bono ahí que quizás hay que trabajarlo mejor para la próxima oportunidad y para que quienes estén también en la mesa negociadora, un bono anual que se entrega por concepto de los cumplimientos y desempeño de la compañía. Perfecto. Ahora, conversamos con el presidente del sindicato de Antucoya, César García. Como sindicato, César, y de alguna manera recapitulando lo que nos has contado tú, lo que fue esta negociación colectiva, ¿evalúan que hubo avances sustantivos en materia de beneficios laborales más allá del bono término de conflicto? Yo lo decía, por ejemplo, en términos del incremento real de 3,3% del sueldo base, pero ¿haya otros avances en términos de la calidad de vida de los trabajadores de Antucoya? Sí, por supuesto. Ya. Por supuesto. La verdad, las cosas que más allá, como dices tú, del bono término, es el día a día. Sí, claro. El día a día el que le preocupa a cada trabajador y trabajadora de nuestra organización, a nuestros socios. Y creo que hay un crecimiento que va en beneficio directo de tanto en la parte social como en la parte de remuneraciones mensualizadas. Y eso, la verdad, las cosas que no tiene bastante conforme, dado los resultados que hemos obtenido en estos puntos, principalmente. ¿Cómo evalúas tú que fue el rol de mediación de la Dirección del Trabajo cuando se rechaza la contrapropuesta, en este caso, que entregaba la empresa a lo que fue la propuesta que hizo el sindicato de Antucoya? Bueno, la Dirección del Trabajo, en su actor de mediador, la verdad es que fue bastante positivo, ya dado de que obviamente cumple con la función de mediar, de buscar los nexos para retomar conversaciones, y creo que en esta oportunidad de la última propuesta de la compañía, a tan solo 3 días de iniciar la huelga, el mediador en este caso cumplió un rol muy fundamental para retomar las conversaciones y poder avanzar en lo que es la negociación y los puntos que estaban abiertos hasta ese momento. Ahora, importante también cuando se llegue a ese punto de buenos oficios de mediación, hacia atrás mirar lo que fue el diálogo durante la negociación colectiva. ¿Eso también fue relevante para poder llegar a una buena definición entre las partes, a tu juicio? Sí, sin duda que sí. Pues, el hecho de que en un principio tuviésemos puntos abiertos y llegar a la mediación y tener, digamos, la apertura con el mediador, nos permite sin duda buscar acuerdos y siempre en el marco de la buena fe y el respeto. Claro, y mantener la confianza, porque cuando se rompen las confianzas entre las partes en este tipo de diálogo, evidentemente es bien difícil poder llegar a buen puerto para las partes. Exactamente, sí. Aquí hay un trabajo muy profundo, ya, pero no es un trabajo de un par de semanas. Seguro. Y te puedo confesar de que hay un trabajo de relaciones laborales efectivas que tienen ya por lo menos unos 6 años en cuanto a un trabajo semanal, un trabajo que involucra a superintendentes, gerentes y al mismo gerente general de la compañía en temas que son de preocupación de la organización, de los trabajadores y trabajadoras, y que se plantean y se buscan en mutuo acuerdo soluciones para la continuidad, digamos, de un trabajador y trabajadora, y así también como la continuidad de la operación. Por último, César, y agradeciendo tu tiempo, ¿no?, para conversar con nosotros aquí en Reporte Minero y Energético, ¿cómo ves el futuro de Antucoya? Ya no solamente con esta negociación colectiva que ustedes tuvieron, sino en términos también de la situación de los trabajadores y la compañía. Mira, la verdad es que fue una negociación que de cierta manera fue compleja. Uno toma como conclusión o síntesis del proceso una apertura nuevamente para continuar con lo que se está haciendo y mucho más. O sea,
que está el compromiso de los trabajadores y de la compañía, y eso queda en evidencia en los resultados, tanto en la operacionales y en seguridad, que es lo más importante. Perfecto. César García, presidente del sindicato número 1 de trabajadores de Minera Antucoya. Un placer. Muchas gracias, César, por tu tiempo y poder conversar con nosotros. Muchas gracias a ti, Nicolás, por el espacio, y permíteme darle un saludo afectuoso a cada uno de nuestros socios y socias y a sus familias que nos permiten, digamos, tener el respaldo para nuestras gestiones como directorio sindical y conseguir, digamos, resultados positivos para los próximos 34 meses y así a poder enfrentar lo que es todos los desafíos del día a día. Perfecto. Un abrazo, muchas gracias, que esté muy bien. Hasta luego. Gracias. Chao, hasta luego. Y seguimos con más de Reporte Minero y Energético aquí en Radio Duna. No olviden escribirnos sus dudas y comentarios a @reporteminero o suscribirse a nuestro portal www.reporteminero.cl para recibir las principales noticias del sector minero y energético de nuestro país. Vernos también todos los jueves a través de canal 24 horas a las 15:20. También repeticiones durante los días siguientes. Nos quedan algunos minutos antes de terminar el programa. Comentemos algunas noticias, ¿no?, del ámbito minero y energético. Un reciente informe del Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales reveló que en el trimestre junio-agosto de 2025, Chile registra 1.071.128 trabajadores subcontratados. Esto equivale a 15,5% del total de asalariados del país, según la información que entrega la UDP. En contraste, 5,84 millones de personas mantienen contratos directos con sus empleadores. En ese ámbito, la minería encabeza la lista de sectores con mayor nivel de tercerización. De hecho, un 55,8% de sus trabajadores son subcontratados. En términos de áreas, le siguen electricidad y gas con un 33,3% de subcontratación, un 27% en salud y enseñanza con un 23,8%, todos rubros con alta presencia de servicios especializados. Pese a las críticas tradicionales hacia la modalidad de la subcontratación, el estudio del Observatorio del Contexto Económico de la UDP destaca que la subcontratación no ha debilitado la sindicalización. De hecho, según lo que cuentan, el 24,6% de los trabajadores subcontratados pertenecen a algún sindicato o asociación laboral, superando el 18,7% registrado entre los asalariados con vínculo directo. En términos de tendencia, el observatorio advierte una caída sostenida del empleo subcontratado en los últimos 6 años, mientras en 2010 representaban el 11,5% de los asalariados. La cifra alcanzó un pic de 18% en 2014 y 2019, para luego descender al nivel actual de 15,5%. En el último año se perdieron 17.192 empleos subcontratados, mientras que se crearon 148.808 empleos directos, evidenciando así un cambio estructural en la forma de contratación en el país. Datos relevantes entonces de la realidad del mercado laboral y lo que tiene que ver con la subcontratación. En otro tema, por cuarto año consecutivo, Chile estará presente en la International Mining and Resources Conference, IMARC 2025, la feria minera más relevante del mercado australiano y una de las mayores plataformas internacionales de la industria de proveedores mineros. Encabezada por la subsecretaria de Minería, Suina Chaguán, la delegación chilena estará integrada por 24 empresas nacionales ya exportadoras o con alto potencial exportador, junto a representantes de ProChile, InvestChile, AusCham y el Ministerio de Minería. Este encuentro se desarrolla entre el 21 y 23 de octubre en Sydney, Australia, y va a congregar a más de 9.000 visitantes de alto nivel de 120 países, quienes se reunirán para compartir innovaciones, tendencias y soluciones en exploración, sostenibilidad, desarrollo y seguridad minera. En esta edición de la International Mining and Resources Conference, se busca fortalecer la internacionalización de la oferta nacional de bienes, servicios y tecnologías, considerando a nuestro país como un proveedor clave de soluciones para la minería global del futuro. Así que interesante, vamos a estar como programa, como Reporte Minero y Energético, muy atentos entre los próximos días y los balances que se den de este encuentro internacional en Australia. ¿Te interesa entender cómo la minería informal está reconfigurando el mapa productivo en Perú? ¿Cuáles son los hitos que marcan la exploración en Argentina? ¿O por qué Brasil emerge como nuevo protagonista en tierras raras?
Bueno, en miningreporters.com, una de las plataformas digitales del hub de contenidos de Reporte Minero, encontrarás una mirada internacional, analítica y en inglés sobre la minería latinoamericana, historias, datos y contexto para comprender más allá de nuestra frontera. La invitación entonces para aprovechar los contenidos de miningreporters.com del hub de contenidos de Reporte Minero y Energético. Y así llegamos al final del programa, agradeciéndoles como siempre su sintonía, que nos acompañen en Duna, duna.cl, reporteminero.cl, semana a semana con los contenidos que les entregamos aquí en Reporte Minero y Energético. También la invitación a suscribirse en nuestro portal reporteminero.cl, miningreporters.com o vernos a través de Canal 24 Horas y TV Chile. Soy Nicolás Vial, esto fue Reporte Minero y Energético en Radio Duna. Será hasta la próxima. Un abrazo grande, chao.